10:07 de la mañana, estamos en nuestra segunda hora de noticias en 7.3. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar, amigos, de la elección del rectorado, ¿no?, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nos acompaña el doctor Zenón de Paz Toledo. Él es filósofo y candidato al rectorado de la Decana de América. Bienvenido. Gracias. Gracias por acompañarnos. El 17 de julio sabremos quién asume esta labor tan importante de asumir el rectorado de la Decana de América, con desafíos importantes, cumplir la ley, ajustarse al nuevo estatuto, entre otros temas, por ejemplo, la decisión y lo que va a pasar con los 558 profesores que superen la edad de 70 años, en fin, entre otros desafíos, doctor. Sí, así es. Es muy probable que tengamos entonces nuevo rector, aunque podría ocurrir también que haya una segunda vuelta entre los 6 competidores inscritos hasta el sábado. Perfecto. Los desafíos. Le hablaba un poco de que, bueno, efectivamente la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, siendo la Decana de América, hemos visto el correlato de hechos, de situaciones que no hacen más que desprestigiar a la Decana de América. El gran desafío será acaso recuperar el prestigio de la Universidad de San Marcos, ¿no? Yo creo que efectivamente ese es el gran desafío e involucra no solo a San Marcos. San Marcos es la universidad pública emblemática de este país. Por tanto, lo que se decide en San Marcos va a tener un correlato en el resto de universidades públicas del país. Y yo incluso diría más allá, aún en la educación básica, porque hay decisiones que corresponden a San Marcos y que repercuten en el conjunto de la educación. Eso quiere decir que lo que está en juego es la universidad peruana y, por tanto, en alguna medida el país, puesto que no es posible pensar seriamente en el desarrollo nacional sin universidades públicas de alta calidad. De alta calidad, de prestigio, de eficiencia educativa, ¿no, doctor? Ahora que hablamos tanto de apostar por la educación en países en los que ya no se habla de país de primer mundo, tercer mundo, segundo mundo, sino de país de bajos recursos, de medianos recursos o de recursos altos o de ingresos altos como Estados Unidos, entre ellos. Nosotros nos ubicamos probablemente en la segunda posición. Parte de ello y el estándar de un país en su desarrollo se mide por su educación. En el caso de la Universidad San Marcos, ustedes asumen que en el artículo 88 me parece, que se ajustan al estatuto nuevo de la decana en el marco de la ley universitaria. Y ello habla, por ejemplo, de la edad de 70 años o hasta 70 años para ejercer la docencia. Sí, eso es un mandato legal, ha sido una decisión del legislador. Lo que a la comunidad sanmarquina le corresponde es especificar el modo en que esto se va a cumplir y de hecho la Asamblea Estatutaria ha tomado definiciones al respecto. Lo que manda la Asamblea Estatutaria, el estatuto por tanto, es un proceso de transición paulatino, considerando en última instancia algo que está contenido en la propia ley, que San Marcos tiene la capacidad, como cualquier otra universidad pública, de retener a estos docentes hasta en un número igual al 10% del total de docentes. ¿Que estamos hablando más o menos de 3.500 docentes en total? Sí, más o menos, cifra más, cifra menos, ¿no? Por tanto, grosso modo también estamos en capacidad y en disposición, obviamente, de retener hasta 350 profesores en esa condición y creo que... Extraordinarios, ¿no? Extraordinarios, docentes extraordinarios expertos, es la denominación que ha puesto la Asamblea Estatutaria. Lo que da cuenta también de que retendremos a todos aquellos docentes con las calificaciones del caso, que creo que son casi todos, tratándose de San Marcos. Tratándose de San Marcos, de la Decana de América, ¿no? ¿Y qué digamos, características, ¿no? Un poco para conocer. Si bien es cierto, se les da esta facultad de que puedan ser retenidos en la calidad de extraordinarios, pero entiendo que no pueden, por ejemplo, ocupar un cargo administrativo, ¿no? No, eso es una disposición que está contenida en la misma ley. Y me parece saludable, porque es necesario renovar la gestión en la universidad. Es necesario en toda comunidad que haya nuevos aires, claro que sí. Claro que sí. ¿Qué hace un profesor extraordinario? Mejor dicho, ¿qué requisitos debe cumplir para estar en esta categoría? Tener calificaciones académicas. La ley misma ya exige que en un plazo que va de aquí a 4 años ya, todos los docentes en la universidad peruana en su conjunto
posean como grado mínimo la maestría. Es absolutamente factible. Durante nuestra gestión electoral nos comprometemos al mayor apoyo para que eso sea posible. Y además exige, claro, cierta ejecutoria académica aprobada. En esa condición los docentes pueden acogerse a esta categoría. Bueno, excelente. Y bueno, el rector, que ya sabemos que tiene que ser doctor, ¿no es cierto? Sí. Según las modificaciones a la ley, Así el es. cuerpo administrativo también tiene que tener categorías, certificaciones, un grado específico. Sí. Pero hay un aspecto muy importante, especialmente en la Universidad de San Marcos. Y hemos visto como la fuerza del alumnado, que es una especie de cogobierno, ¿no? Al interior cogobierno. de la misma. ¿Cómo ve? ¿Tiene que estar en el tercio superior, por ejemplo? De hecho, los alumnos hacen parte del gobierno de la universidad pública y está bien, porque la universidad además es una escuela de ciudadanía. Estamos formando ciudadanos y ojalá, eso es lo que deseamos, líderes del país, que por tanto deben tener también experiencia en el manejo Que lo de cual la quiere decir cuestión es pública. voz y voto. Exacto, pero como colijo de tus palabras, de hecho la representación estudiantil ahora está acotada por la propia ley y el estatuto naturalmente lo recoge. Para ser representante estudiantil en los órganos de gobierno se requiere hacer parte del tercio superior en cuanto a desempeño académico. Y a mí me parece que es justo. Bueno, no podría ser de otra manera, ¿no? Porque Era de otra manera. antes era, exactamente, y ahí viene un poco el problema, cómo se han manejado algunos aspectos. No sé que, digamos, que si mafia sea la palabra más respetuosa, Ajá. ¿no? De hecho, ¿cómo terminar con esta situación al interior de la Casa de Estudios? sí, de hecho, mafia no sería la palabra más respetuosa, pero las acciones de aquellos a quienes califiquemos como fuera, más bien se acercan a esa condición. En San Marcos hemos sufrido el mal gobierno, la corrupción durante la última década y podemos dar testimonio de ello. Y de ahí la necesidad de cambiar las introducir cosas. cambios sustantivos en la universidad para que eso no se repita. Ahora, vayamos un poco ya a lo que es SUNEDU, ¿no? Sabemos todo el correlato que ha sucedido con esta instancia importante en las universidades, pero sin embargo algunos candidatos, ¿no es cierto?, están en contra, a favor, no quieren cambiar necesariamente muchos aspectos o muchas cosas al interior. ¿Qué me puede comentar? ¿Cuál es lo sustantivo que reflejaría una gestión suya, por ejemplo? De hecho, nosotros nos proponemos reformar la universidad. Y esto no es una inspiración de último momento. Yo candidateo por voluntad de un colectivo docente, que es el que ha sostenido la oposición coherente, consecuente al mal gobierno al que hice referencia hace un momento en San Marcos, durante la última década. Y durante ese lapso hemos ido configurando un proyecto de universidad que además buscamos sea un referente nacional. Es decir, San Marcos tiene que liderar cambios sustantivos en la universidad peruana. Es lo que nos proponemos hacer. Claro que sí. Además el aspecto ideológico, ¿no? Y un poco la parte mística de la Universidad de San Marcos, ¿no? Recordando lo que ha pasado en los años 80. No sé qué me puede decir de este tema, dado que vivimos tiempos modernos, vivimos otros tiempos, otras épocas, pero es que el ADN de una universidad como San Marcos... Efectivamente, hay un capital simbólico enorme en San Marcos que las últimas gestiones han dilapidado. Nosotros buscamos renovar ese capital simbólico. San Marcos es más que una universidad, es un símbolo nacional. Y como tal debería ser orgullo nacional, orgullo de todos los peruanos. Claro, pero nos proponemos... de ese orgullo es de quienes manejan la institución. Pero seguro. Porque el líder tiene que inspirar, ¿no? Seguro, solamente como ocurre con todo capital, lo decía, se puede dilapidar o se puede consolidar. Pero ahí tenemos un activo importante y nos proponemos reconstruirlo con la participación activa de docentes, estudiantes, trabajadores, de quienes felizmente estamos recibiendo apoyo. Yo le mencionaba antes un poco el ADN como el elemento que identifica, ¿no es cierto? Usted decía muy bien, es un símbolo, pero ¿cómo hacer para que eso no se desborde? Eso se traduce en referentes concretos. Por ejemplo, nos proponemos convertir a San Marcos a mediano plazo en una universidad identificable como de posgrado e investigación en lo fundamental.
Hasta ahora las universidades peruanas, incluyendo San Marcos, han sido sustantivamente universidades de pregrado, universidades profesionalizantes. Vamos a darle fuerza al posgrado, vinculándolo a la investigación para producir el conocimiento que el país necesita. Claro, Ese sí. es nuestro compromiso. Ese es el compromiso. Bueno, las elecciones son el 17 de Así julio, es. ¿no es cierto? ¿Son cuántos candidatos? ¿Cinco, seis candidatos, efectivamente. ¿Cuál es actualmente la población estudiantil en San Marcos? En el pregrado, alrededor de 30.000 estudiantes, pero hay una importante población de posgrado también que buscamos en nuestro gobierno hacer que aumente sustantivamente. Perfecto. ¿Cuántas facultades? 20 facultades. Perfecto. Y bueno, veremos qué pasa pues en esta elección del 17 de julio. Hablábamos ya de los maestros, un promedio de 3.500, que es una importantísima cifra. Sí, ¿no? es una masa crítica importante que debe contribuir al desarrollo del país. ¿Y cómo se siente el ambiente actualmente en la San Marcos? Muy bien, es un ambiente desusado porque las elecciones anteriores no eran así, pues estas van a ser mediante voto universal y directo del conjunto de la comunidad. Antes era en un círculo cerrado. Exacto, claro, exacto. Y no era Ahora, bueno eso para la universidad. Ahora se va a vivir una verdadera democracia interna. Así es. Muchas gracias al doctor Zenón de Paz Toledo, filósofo él y candidato al rectorado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.